Bienvenidos a la continuación de la lectura del libro La Oración. Capítulo 6. La oración de fe. La oración es el medio ordenado por el cielo para vencer el pecado. Muchos son los que, aunque se esfuerzan por obedecer los mandamientos de Dios, tienen poca paz y alegría. Esa falta en su experiencia es el resultado de no ejercer fe. Caminan como si estuvieran en una tierra salitrosa o en un desierto reseco. Demandan poco, cuando podrían pedir mucho, por cuanto no tienen límite las promesas de Dios. Los tales no representan correctamente la santificación que viene mediante la obediencia a la verdad. El Señor desea que todos sus hijos sean felices, llenos de paz y obedientes. Mediante el ejercicio de la fe, el creyente llega a poseer esas bendiciones. Mediante ella puede ser suplida cada deficiencia del carácter, cada contaminación purificada, cada falta corregida, cada excelencia desarrollada. La oración es el medio ordenado por el cielo para tener éxito en el conflicto con el pecado y desarrollar el carácter cristiano. Las influencias divinas que vienen en respuesta a la oración de fe efectuarán en el alma del suplicante todo lo que pide. Podemos pedir perdón del pecado, el Espíritu Santo, un temperamento semejante al de Cristo, sabiduría y poder para realizar su obra, o cualquier otro don que Él ha prometido. Y la promesa es, se os dará. Dios desea hacer grandes cosas por nosotros. Nuestra parte consiste en orar y creer. Velad en oración. Velad y cooperad con el Dios que oye la oración. Recordad que somos colaboradores de Dios. Hablad y obrad de acuerdo con vuestras oraciones. Significará para vosotros una infinita diferencia el que la prueba demuestre que vuestra fe es genuina, o revele que vuestras oraciones son sólo una forma. Cuando se suscitan perplejidades y surgen dificultades, no busquéis ayuda en la humanidad, confiadlo todo a Dios. La práctica de hablar de nuestras dificultades a otros únicamente nos debilita y no les reporta a los demás ninguna fuerza. Ello hace que la carga de nuestras flaquezas espirituales descansen sobre ellos, y estas son cosas que ellos no pueden aliviar. Buscamos la fuerza del hombre errante y finito, cuando podríamos tener la fuerza del Dios infalible e infinito.
No necesitáis ir hasta los confines de la tierra para buscar sabiduría, pues Dios está cerca. ¿No son las capacidades que poseéis hoy o las que tendréis en el futuro las que os darán éxito? Es lo que el Señor puede hacer por vosotros. Necesitamos tener una confianza mucho menor en lo que el hombre puede hacer y una confianza mucho mayor en lo que Dios puede hacer por cada alma que cree. Él anhela que extendáis hacia Él la mano de la fe. Anhela que esperéis grandes cosas de Él. Anhela daros inteligencia, así en las cosas materiales como en las espirituales. Él puede aguzar el intelecto, puede impartir tacto y habilidad. Emplead vuestros talentos en el trabajo. Pedid a Dios sabiduría, y os será dada. La oración y la fe harán maravillas. Temo que no exista la fe, que es esencial. ¿No nos fortaleceremos contra los chascos y la tentación a desanimarnos? Dios es misericordioso, y con la verdad que despierta regocijo y que purifica y ennoblece la vida, podemos hacer una obra buena y sólida para Dios. La oración y la fe harán maravillas. La palabra debe ser nuestra arma de combate. Pueden obrarse milagros por medio de la palabra, porque es provechosa para todas las cosas. La fe tiene que combinarse con nuestras oraciones. El pueblo de Dios debe avanzar con entendimiento. No debiera estar satisfecho hasta haber confesado todo pecado conocido. Después de esto tienen el privilegio y el deber de creer que Jesús los acepta. No deben esperar que otros se abran paso a través de las tinieblas y obtengan la victoria para que ellos la disfruten. Ese gozo durará únicamente hasta que termine la reunión. A Dios hay que servirle por principio y no por sentimiento. Ganad la victoria para vosotros mismos en la mañana y en la noche, en vuestra propia familia. No permitáis que vuestros afanes diarios os impidan hacerlo. Tomad tiempo para orar, y al hacerlo, creed que os oye. Mezclad fe con vuestras oraciones. Puede ser que no todas las veces recibáis una respuesta inmediata, pero entonces es cuando la fe se pone a prueba. Sois probados para ver si confiáis en Dios, si tenéis una fe viviente y estable. Fiel es el que os llama, el cual también hará. Recorred el paso angosto de la fe. Confiad en las promesas del Señor. Ese es el tiempo cuando se debe manifestar fe. Pero, a menudo, dejáis que los sentimientos os dirijan. Buscáis en vosotros algo de valor
cuando no os sentís reconfortado por el Espíritu de Dios, y desesperáis porque no podéis encontrarlo. No confiáis suficientemente en Jesús, en el amante Jesús. No dejáis que sus méritos sean todo. Lo mejor que vosotros podáis hacer no merecerá el favor de Dios. Son los méritos de Jesús los que os salvarán. Es su sangre la que os limpiará. Pero vosotros debéis realizar esfuerzos. Debéis hacer lo que podáis de vuestra parte. Sed celosos y arrepentíos, y luego creed. No confundáis la fe y los sentimientos, porque son cosas diferentes. Nosotros podemos ejercer la fe. Esta fe debemos mantenerla en actividad. Creed, creed, dejad que vuestra fe se apodere de la bendición, y ésta será vuestra. Vuestros sentimientos no tienen nada que hacer con esta fe. Cuando la fe traiga la bendición a vuestro corazón, y vosotros sintáis regocijo en la bendición, eso ya no es fe, sino sentimiento. La oración y la fe se apropian del poder de Dios. Cuán fuertes son la verdadera fe y la verdadera oración. Son como dos brazos por los cuales el suplicante humano se hace del poder del amor infinito. La fe consiste en confiar en Dios, en creer que nos ama, y sabe lo que es mejor para nuestro bien. Así, en vez de nuestro camino, nos induce a preferir el suyo. En vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestro pecado, su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos, somos ya suyos. La fe reconoce su derecho de posesión y acepta su bendición. Se indican la verdad, la integridad y la pureza como secretos del éxito en la vida. La fe es la que nos pone en posesión de estas virtudes. Todo buen impulso o aspiración provienen de Dios. La fe recibe de Dios la vida, que es lo único que puede producir crecimiento y eficiencia verdaderos. Nuestras vidas deben estar en armonía con nuestras peticiones. Oren con fe y asegúrense de colocar sus vidas en armonía con sus peticiones, de modo que puedan recibir las bendiciones que han demandado. Que no se debilite su fe, porque las bendiciones que se reciben son proporcionales a la fe que se ejerce. Conforme a vuestra fe os
sea hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Oren, crean y regocíjense. Canten himnos de alabanza, porque Él les ha contestado las oraciones. Acéptenlo al pie de la letra, porque fiel es el que prometió. No se pierde ninguna súplica sincera. El canal está abierto. La corriente está fluyendo. Lleva propiedades salutíferas en sus aguas, derramando una corriente restauradora de vida y salud y salvación. Dios acepta la oración sincera de fe. La oración humilde e inteligente de fe, que brota de labios puros, es totalmente aceptada por Dios. La oración que brota del corazón es escuchada en el cielo y recompensada mediante una respuesta en la tierra. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios será para nosotros todo lo que le permitamos ser. Nuestras oraciones lánguidas y sin entusiasmo no tendrán respuesta del cielo. Oh, necesitamos insistir en nuestras peticiones. Pedid con fe, esperad con fe, recibid con fe, regocijaos con esperanza, porque todo aquel que pide, encuentra. Seamos fervientes. Busquemos a Dios de todo corazón. La gente empeña el alma y pone fervor en todo lo que emprende en sus realizaciones temporales, hasta que sus esfuerzos son coronados por el éxito. Con intenso fervor, aprended el oficio de buscar las ricas bendiciones que Dios ha prometido, y con un esfuerzo perseverante y decidido, tendréis su luz, y su verdad, y su rica gracia. Clamad a Dios con sinceridad y alma anhelante. Luchad con los agentes celestiales hasta que obtengáis la victoria. Poned todo vuestro ser, vuestra alma, cuerpo y espíritu en las manos del Señor, y resolved que seréis sus instrumentos vivos y consagrados, movidos por su voluntad, controlados por su mente e imbuidos por su espíritu. Contadle a Jesús con sinceridad vuestras necesidades. No se requiere de vosotros que sostengáis una larga controversia con Dios, o que le prediquéis un sermón, sino que, con un corazón afligido a causa de vuestros pecados, digáis: Sálvame, Señor, o pereceré. Para estas almas hay esperanza. Ellas buscarán, pedirán, golpearán y encontrarán. Cuando Jesús haya quitado la carga del pecado
que quebranta el alma, experimentaréis la bendición de la paz de Cristo. Cuando los hombres sean tan consagrados como Elías y posean la fe que él tenía, Dios se revelará como entonces. Cuando los hombres eleven súplicas al Señor como Jacob, se volverán a ver los resultados que se vieron entonces. Vendrá poder de Dios en respuesta a la oración de fe. Ha de comprenderse la ciencia de la oración. La oración y la fe están íntimamente ligadas y necesitan ser estudiadas juntas. En la oración de fe hay una ciencia divina. Es una ciencia que debe comprender todo el que quiera tener éxito en la obra de su vida. Cristo dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Él explica claramente que nuestra petición debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Debemos pedir cosas que Él haya prometido, y todo lo que recibamos debe ser usado para hacer su voluntad. Cuando se satisfacen las condiciones, la promesa es indubitable. Podemos pedir perdón por el pecado, el don del Espíritu Santo, un carácter como el de Cristo, sabiduría y fuerza para hacer su obra, cualquier don que Él haya prometido. Luego, tenemos que creer para recibir y dar gracias a Dios por lo que hemos recibido. Las oraciones privadas sustentan la vida espiritual. No necesitamos buscar una evidencia exterior de la bendición. El don está en la promesa y podemos emprender nuestro trabajo seguros de que Dios es capaz de cumplir lo que ha prometido y que el don que ya poseemos se manifestará cuando más lo necesitemos. Vivir así, dependiendo de la palabra de Dios, significa entregarle toda la vida. Se experimentará una permanente sensación de necesidad y dependencia, una búsqueda de Dios por parte del corazón. La oración es una necesidad porque es la vida del alma. La oración en familia, la oración en público, tienen su lugar, pero es la comunión secreta con Dios la que sostiene la vida del alma. En el monte, junto a Dios, Moisés contempló el modelo del hermoso edificio que había de ser la morada de su gloria. En el monte, junto a Dios, en el lugar secreto de comunión, podemos contemplar su glorioso ideal para la humanidad. De ese modo, podremos levantar el edificio de nuestro carácter en forma tal que se cumpla para nosotros su promesa. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Jesús recibió sabiduría y poder durante su vida terrenal, en las horas de oración solitaria. Sigan los jóvenes su ejemplo
y busquen a la hora del amanecer y del crepúsculo un momento de quietud para tener comunión con su Padre Celestial. Y durante el día eleven su corazón a Dios. A cada paso que damos en nuestro camino, nos dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. No temas, yo te ayudo. Si nuestros hijos pudieran aprender estas lecciones en el alba de su vida, qué frescura y poder, qué gozo y dulzura se manifestaría en su existencia. Pedir con fe proporciona ricas bendiciones. En las palabras que dirigimos a la gente y en las oraciones que ofrecemos, Dios desea que demos evidencia inequívoca de que poseemos vida espiritual. No disfrutamos la plenitud de la bendición que el Señor ha preparado para nosotros porque no pedimos con fe. Si ejercitásemos fe en la palabra del Dios viviente, tendríamos las más ricas bendiciones. Deshonramos a Dios por nuestra falta de fe. Por lo tanto, no podemos impartir vida a otros, dando un testimonio viviente y elevador. No podemos dar lo que no poseemos. Podemos obtener fuerza de Dios. Él puede ayudarnos, puede darnos gracia y sabiduría celestial. Si pedís con fe, recibiréis, pero debéis velar en oración. Velar, orar, trabajar, debiera ser vuestra consigna. La fe reclama la bendición antes de recibirla. He observado frecuentemente que los hijos del Señor descuidan la oración, y sobre todo la oración secreta. La descuidan demasiado. Muchos no ejercitan la fe que es su privilegio y deber ejercitar. Y a menudo aguardan aquel sentimiento íntimo que sólo la fe puede dar. El sentimiento de por sí no es fe, son dos cosas distintas. A nosotros nos toca ejercitar la fe, pero el sentimiento gozoso y sus beneficios han de sernos dados por Dios. La gracia de Dios llega al alma por el canal de la fe viva, que está en nuestro poder ejercitar. La fe verdadera demanda la bendición prometida y se aferra a ella antes de saberla realizada y de sentirla. Debemos elevar nuestras peticiones al lugar santísimo con una fe que dé por recibidos los prometidos beneficios y los considere ya suyos. Hemos de creer, pues, que recibiremos la bendición, porque nuestra fe ya se apropió de ella, y según la palabra es nuestra. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Esto es fe sincera y pura,
creer que recibiremos la bendición aún antes de recibirla en realidad. Cuando la bendición prometida se siente y se disfruta, la fe queda anonadada. Pero muchos suponen que tienen gran fe cuando participan del Espíritu Santo en forma destacada, y que no pueden tener fe a menos que sientan el poder del Espíritu. Los tales confunden la fe con la bendición que nos llega por medio de ella. Precisamente el tiempo más apropiado para ejercer fe es cuando nos sentimos privados del Espíritu. Cuando parecen asentarse densas nubes sobre la mente, es cuando se deben dejar que la fe viva atraviese las tinieblas y disipe las nubes. La fe verdadera se apoya en las promesas contenidas en la palabra de Dios, y únicamente quienes obedezcan a esta palabra pueden pretender que se cumplan sus gloriosas promesas. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si no hay una respuesta inmediata, no desconfiéis. Vuestra fe no debe desconfiar de las promesas de Dios, porque no veáis o sintáis la inmediata respuesta a vuestras oraciones. Pedid y recibiréis. Dios es demasiado sabio para errar, y demasiado bueno para privar de cualquier cosa buena a sus santos que andan íntegramente. Oremos confiadamente y dejemos los resultados a Dios. Obren con fe y confíen los resultados a Dios. Oren con fe y el misterio de su providencia dará su respuesta. Tal vez parezca a veces que no pueden tener éxito, pero trabajen y crean, poniendo en sus esfuerzos fe, esperanza y valor. Después de hacer lo que puedan, esperen en el Señor, declarando su fidelidad, y Él cumplirá su palabra. Aguarden, no con ansiedad inquieta, sino con fe indómita y confianza inconmovible. Es la sentida oración de fe la que es oída en el cielo y contestada en la tierra. Dios entiende las necesidades de la humanidad. Él sabe lo que deseamos antes que se lo pidamos. Él ve el conflicto del alma con la duda y la tentación. Nota la sinceridad del suplicante. Aceptará la humillación y aflicción del alma. A aquel miraré, que es pobre y humilde de espíritu, declara, y que tiembla ante mi palabra. Es privilegio nuestro orar con confianza, pues el Espíritu parafrasea nuestras peticiones. Con sencillez debemos presentar nuestras necesidades al Señor y apropiarnos de su promesa. Jesús está tan deseoso de escuchar oraciones hoy como cuando estuvo en la tierra. Por otra parte, la sabiduría mundana enseña que la oración
no es de todo punto necesaria. Los hombres de ciencia declaran que no puede haber respuesta real a las oraciones, que esto equivaldría a una violación de las leyes naturales, a todo un milagro, y que los milagros no existen. Dicen que el universo está gobernado por leyes inmutables y que Dios mismo no hace nada contrario a esas leyes, de suerte que representan a Dios ligado por sus propias leyes, como si la operación de las leyes divinas excluyese la libertad divina. Tal enseñanza se opone al testimonio de las Sagradas Escrituras. ¿Acaso Cristo y sus apóstoles no hicieron milagros? El mismo Salvador compasivo vive en nuestros días y está tan dispuesto a escuchar la oración de la fe como cuando andaba en forma visible entre los hombres. La oración expresa los deseos del corazón. La oración no es expiación del pecado, y de por sí no tiene mérito ni virtud. Todas las palabras floridas que tengamos a nuestra disposición no equivalen a un solo deseo santo. Las oraciones más elocuentes son palabrería vana, si no expresan los sentimientos sinceros del corazón. La oración que brota del corazón ferviente, que expresa con sencillez las necesidades del alma, así como pediríamos un favor a un amigo terrenal, esperando que lo hará, esa es la oración de fe. Dios no quiere nuestras frases de simple ceremonia, pero el clamor inaudible de quien se siente quebrantado por la convicción de sus pecados y su debilidad llega al oído del Padre misericordioso. La oración pone a Dios en acción. Mediante vuestras oraciones fervientes de fe, podréis mover el brazo que mueve al mundo. Podéis enseñar a vuestros hijos a orar efectivamente, al estar arrodillados a vuestro lado. Elevad oraciones al trono de Dios. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Dios está obrando. Él hace cosas maravillosas. Y aunque more en las alturas, la oración puede alcanzar su trono. El que pone y dispone, el que hace cosas maravillosas, considerará la oración contrita de fe del más humilde de sus hijos. Dios no puede contestar las oraciones que no se expresan. La oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra podrá hacer. Raramente nos encontramos dos veces en la mismísima situación. Tenemos que atravesar continuamente por nuevas situaciones y pruebas, donde la experiencia pasada no puede ser guía suficiente. Debemos tener la luz continua que viene de Dios. Cristo manda continuamente mensajes a los que escuchan su voz. Forma parte del plan divino el sernos concedido en respuesta a la oración de la fe, lo que no nos sería dado de otro modo.
Los ministros deben orar incansablemente. Los ministros deben procurar que sus corazones estén preparados antes de emprender la obra de ayudar a otros, porque el pueblo está más adelantado que muchos de los ministros. Deberían infatigablemente luchar en oración hasta que el Señor los bendiga. Cuando el amor de Dios arda sobre el altar de su corazón, no predicarán para exhibir su propio ingenio, sino para presentar a Cristo, quien quita los pecados del mundo. El remedio para el desánimo es la fe, la oración y la acción. Para todos los que estén desanimados, no hay sino un remedio: fe, oración y trabajo. La oración nos dará la victoria frente al enemigo. Cristo es nuestra única esperanza. Id a Dios en el nombre de aquel que dio su vida por el mundo. Confiad en la eficacia de su sacrificio. Mostrad que su amor y su gozo están en vuestra alma, y que a causa de eso vuestro gozo es pleno. Cesad de hablar de incredulidad. En Dios está nuestra fortaleza. Orad mucho. La oración es la vida del alma. La oración de fe es el arma con la cual podemos resistir con éxito cada ataque del enemigo. Una oración nunca se pierde, aun si no fue respondida como esperamos. La oración de fe nunca se pierde, pero es presunción suponer que siempre será contestada en la forma misma y para el objeto mismo que esperamos. El Consolador viene en respuesta a la oración de fe. En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. Los ángeles llevan nuestras oraciones al santuario celestial. Los ángeles escuchan las ofrendas de alabanza y las plegarias expresadas con fe, y llevan las peticiones a aquel que ministra en el santuario celestial por su pueblo, y pone sus méritos a nuestro favor. La verdadera oración se aferra del Omnipotente, y concede a los hombres la victoria. Sobre sus rodillas es que el cristiano obtiene la fortaleza para resistir la tentación. La oración sincera frustrará los esfuerzos más arduos de Satanás. El hombre es cautivo de Satanás y está naturalmente inclinado a seguir sus sugestiones y cumplir sus órdenes. No tiene en sí mismo poder para poner resistencia eficaz al mal. Únicamente en la medida en que Cristo more en él por la fe viva, influyendo en sus deseos e impartiéndole fuerza de lo alto, puede el hombre atreverse a arrostrar a un enemigo tan terrible.
Todo otro medio de defensa es completamente vano. Es únicamente por Cristo cómo es limitado el poder de Satanás. Esta es una verdad portentosa que todos debieran entender. Satanás está ocupado en todo momento, yendo de aquí para allá en la tierra, buscando a quien devorar. Pero la ferviente oración de fe frustrará sus esfuerzos más arduos. Tomad, pues, hermanos, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La oración de fe es la gran fortaleza del cristiano y ciertamente prevalecerá contra Satanás. Por eso él insinúa que no necesitamos orar. Él detesta el nombre de Jesús, nuestro abogado. Y cuando acudimos sinceramente a Él en busca de ayuda, la hueste satánica se alarma. Cuando descuidamos la oración, actuamos de acuerdo con su propósito, porque entonces sus maravillas mentirosas se reciben con más facilidad.